Hola, ¿cómo les va? Vamos a hablar un poquito de la historia de la radio, como para que ustedes sepan. Hay mucho para leer, para investigar, para escuchar. Todo lo tienen en internet, esto es lo bueno, y nos vamos a tomar este tiempo de los 100 años que cumple la radio para hablar un poco de ello. En realidad, cuando decimos 100 años de la radio es porque un 27 de agosto de 1920 se dio en nuestro país la primera transmisión de una radio en el mundo. La realidad indica que cuando transcurría 1890 aproximadamente, hubo un señor que se llama Marconi, que es italiano, que trabajó con los primeros aparatos de radio. Inclusive esas ondas de radio se utilizaron sin cable, obviamente, porque eran ondas de radio, se utilizaban para las comunicaciones por mar, en las navegaciones, en las guerras. Eso es también bien interesante. Pero la radio como aparato de comunicación, de radiocomunicación, se dio por estos cuatro hombres con Enrique Susini a la cabeza, que era un tipo muy joven, médico, que tenía amigos también que estudiaban medicina juntos. Susini es uno, Mujica, Carranza y Garrico. Son los cuatro amigos que un día se pusieron una antena, esto dicho muy rápidamente, pusieron una antena encima del Teatro Coliseo en Capital Federal, en la terraza, por eso le llaman los locos de la azotea, ¿no? Y transmitieron a las 9 de la noche una obra, una ópera de Wagner que se llama Parsifal y quedó como la primera transmisión de radio en la historia en el mundo, porque además desde ese momento nunca más dejaron de sucederse las transmisiones de radio con todo lo que fue ocurriendo en un tiempo tan largo como son 100 años. Pero está bueno conocer un poco todo esto para ver cómo a partir de todas las décadas fueron transcurriendo todas estas cosas, porque mirá, esa era Radio Argentina, pero después empezaron a aparecer Radio Cultura, Radio Sudamericana, Radio Prusa, y todo esto que se le fue agregando, ¿no? Los movimientos políticos, por ejemplo, mira, en 1922 fue la primera emisión que se dio en la asunción de un presidente que fue Marcelo de Alvear. Bueno, empezaban a aparecer pequeñas cosas, por ejemplo, la ópera, que era la primera música que se había escuchado, después apareció el tango, después apareció el folclore también. De a poco empezaron a aparecer, pero te hablo en la década del 20 ya, personas que leían noticias en el aire de la radio, empezaban ya a mostrarse, por ejemplo, aquellos que eran histriónicos, que eran actores, a hacer sus primeras cosas en una radio. Todo era en Buenos Aires, ya en el 30 había como 30 radios por todo el país. En Córdoba, en Rosario, fueron después las que siguieron, ¿no? Para salir un poco de Capital Federal, estoy diciéndote esto. Bueno, lo que es importante es que sepas que, por ejemplo, mira, en 1923 hubo una pelea de boxeo muy famosa entre Firpo y Dempsey. Esa pelea se pasó por radio. Pensá que la radio la tenía una persona por ahí en 3, 4 manzanas, ¿no? Entonces era un lugar de encuentro, era la casa de alguien a escuchar una pelea de box. Y de hecho fue el boxeo y después el fútbol las primeras transmisiones deportivas que se dieron, que eso está bueno también para que lo puedas averiguar. Bueno, ¿y qué pasaba? Entonces ya teníamos algunas cosas deportivas, ya teníamos también 4 o 5 radios, ya teníamos las primeras apariciones de actores. Después, por ejemplo, entre el boxeo aparecía un tipo con la guitarra. Atahualpa Yupanqui empezó a tocar guitarra en radio. Gardel ni hablar. Entonces, ves cómo se iban sumando cositas. Después aparecieron las primeras publicidades. Se publicitaban perfumes, autos, joyas. Esos eran leídos primero. Y después empezó esta cosa de la cantada, ¿no? El jingle también apareció. Bueno, entonces ya después le empezaron a cambiar las denominaciones, después algunos se fueron arrimando, comprando también las radios, aparece un tipo muy importante en los medios de comunicación como es
Jaime Yankelevich, que tenía un negocio de radios y se quedó con la radio donde estaban los Susini y compañía, y ese fue el germen de Radio Belgrano, por ejemplo. En el 25 ubiquemos el primer relato, Cancha de Deportivos Barraca, Argentina-Uruguay. Primer relato de un partido de fútbol, por ejemplo. Eso para que vos tengas en cuenta, ya que hacemos periodismo deportivo y tenés que averiguar cómo fue la evolución, cómo aparecieron eh, programas, digo, desde, no sé, cosas del fútbol, ¿no? En Radio Rivadavia, en Radio Continentales, por 80. Bueno, cómo se fueron formando también los equipos de trabajo alrededor del deporte. Entonces, bueno, los radioteatros, la música, los informativos. En la década del 70 aparecieron las primeras FM. Antes era AM y después FM. La M era todo hablado, la FM era todo musical, después eso ya se desvirtuó. Bueno, un poco para esto. Yo quiero que te fijes, que estudies, que leas, que te enteres un poco de este repaso. ¿Quiénes fueron Magdalena Ruiz Guiñazú, Betty Elizalde, Graciela Mancuso, Elizabeth Benassi? Cómo después los varones, bueno, ni hablar de Cacho Fontana, Héctor Larrea, Carrizo, Lalo Mir, Pergolini, Víctor Hugo. Tenemos mucho. Quiero que te fijes en el deporte, fuera del deporte, de quiénes estamos hablando, como para comprender un poco esto de la radiofonía, la radio que nadie va a matar ni sustituir, que va cambiando formatos, formas de comunicarse, pero la radio va por todos lados y está siempre, está muy presente. La radio deportiva, la radio musical, bueno, por allí vamos paseando, vamos averiguando y tenemos mucho para recorrer de la historia y de los hombres y mujeres que construyeron nuestra radio.